Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la gestión de residuos sólidos y líquidos en la práctica veterinaria. Un tema que, ojo, va mucho más allá de simplemente cumplir una normativa. Es que es una responsabilidad profesional que define la calidad y la seguridad de nuestro trabajo diario. A ver, parémonos a pensar un segundo. En el día a día, en la clínica o en una explotación, ¿qué pasa con esa aguja que acabamos de usar? ¿Y con esa gasa manchada? ¿O con la muestra biológica que ya hemos analizado? Pues la respuesta a estas preguntas no solo define nuestra profesionalidad, sino también si estamos cumpliendo con la ley. Para que no nos perdamos, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender bien el problema de fondo. Después, nos meteremos de cabeza con los residuos sólidos y líquidos. Veremos cómo aplicar todo esto a la práctica y, para terminar, haremos un buen resumen de nuestras responsabilidades clave. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo más básico, por los cimientos de todo esto. Y la primera pregunta es, para la ley, ¿qué es exactamente un residuo? Porque a lo mejor no es lo que pensamos. Ojo, porque la definición legal es súper amplia y está hecha así a propósito. Básicamente, si tienes algo de lo que te vas a desprender, o incluso si solo tienes la intención de hacerlo, ¡zas!, ya se considera un residuo. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque en ese preciso instante, la responsabilidad sobre ese objeto pasa a ser del que lo genera. Muy bien, ya sabemos qué es un residuo. Ahora vamos a centrarnos en los sólidos y, sobre todo, en cómo se clasifican, porque aquí está la clave de todo para nuestro trabajo. Aquí tenemos la primera gran división, que depende, básicamente, de dónde sale la basura. Los residuos de casa, los domiciliarios, de eso se encarga el ayuntamiento. Pero, cuidado, los que generamos en una clínica, en una explotación, esos son residuos industriales, y la responsabilidad es enteramente nuestra. No vale con dejarlos en el contenedor de la calle ni de lejos. Y ahora sí llegamos al meollo de la cuestión para nosotros, la diferencia entre lo peligroso y lo que no lo es. A ver, no es lo mismo el cartón de un embalaje que los restos de un tratamiento de quimio. Los que presentan un riesgo real, ya sea para la salud o para el medio ambiente, son los llamados RESPEL, residuos peligrosos. Y estos, como es lógico, juegan en otra liga, con unas reglas de juego completamente diferentes y mucho más estrictas. Vale, ¿y esto cómo lo llevamos a la práctica? Pues aquí entra la normativa REAS, que es la que nos dice cómo hacer las cosas en centros sanitarios como los nuestros. Y la palabra clave es segregar, separar desde el minuto 1. Es un código de colores muy claro. El amarillo para residuos especiales como tejidos o sangre. El rojo para los peligrosos como fármacos citotóxicos. Y luego lo más crítico de todo, lo cortopunzante. Agujas, bisturís, cristales, todo eso va a un contenedor rígido específico. Y esto no es una sugerencia, es una obligación para evitar accidentes que pueden ser muy graves. Hay que entender que la mentalidad sobre la basura ha cambiado radicalmente. Ya no vale con el lo tiro y me olvido. Ahora la prioridad sigue una jerarquía muy clara. Lo primero es intentar no generar el residuo. Si no hay más remedio, ver si se puede reutilizar. Si tampoco, reciclar. Y ya como último recurso, la eliminación. Es un cambio de chip total. Bueno, dejamos los sólidos por un momento y nos metemos con los líquidos. Y mucho ojo aquí, porque si un residuo líquido se gestiona mal, el desastre puede ser tremendo. Hablamos de una fuente de contaminación biológica y química, con un impacto ambiental brutal. Y aquí pasa exactamente lo mismo que con los sólidos. El origen lo es todo. No tiene nada que ver el agua del lavabo del baño, que son aguas servidas, con los líquidos que salen de un proceso industrial, los llamados riles. Estos últimos arrastran de todo, una carga orgánica altísima, sangre, químicos, desinfectantes, vamos, una bomba de relojería que no puede acabar en un río tal cual. Esta tabla resume algo fundamental. La ley que tenemos que cumplir depende exclusivamente de a dónde va a parar ese agua. No es lo mismo si el vertido va a un río, donde la norma es súper estricta para proteger el ecosistema, que si va a la alcantarilla de la ciudad. Ahí, la norma busca proteger las tuberías y la depuradora municipal. Cada destino, sus reglas. Claro, para cumplir esas normas, el agua hay que tratarla. El primer paso es el tratamiento primario, que es básicamente un proceso físico. Imaginemos un colador, pero a lo bestia. Se usan rejas y decantadores para quitar los sólidos más grandes y lo que está en suspensión. Una vez hemos quitado lo gordo, llega el tratamiento secundario. Este es el corazón biológico de la depuradora. ¿En qué consiste? Pues en poner a trabajar a millones de bacterias que, literalmente, se comen toda la materia orgánica disuelta que quedaba en el agua. Ellas hacen el trabajo pesado de limpieza. Y para rematar, el tratamiento terciario. Esto ya es el pulido final. Se usan procesos químicos como la cloración o físicos como la luz ultravioleta, con un único objetivo: desinfectar. Es decir, eliminar cualquier patógeno que haya sobrevivido y así garantizar que el agua que devolvemos al medio ambiente es completamente segura.
Vale, muy bien toda la teoría, pero la pregunta del millón es, ¿y esto en qué nos afecta en el día a día? ¿Cómo se traduce todo esto en una clínica pequeña o en una explotación ganadera? Vamos a verlo. En una clínica de pequeños, la palabra mágica es separar, desde el primer momento, las agujas a su contenedor rígido, los residuos biológicos a la bolsa amarilla. Y lo más importante, esto no se puede tirar a la basura común. Es obligatorio contratar a una empresa autorizada que lo recoja. ¿Por qué? Porque esa empresa garantiza la trazabilidad, asegurando que esos residuos se destruyen de forma segura. Nuestra responsabilidad no acaba cuando el residuo sale por la puerta. Si nos vamos a producción animal, la escala y los retos son otros. Los purines no pueden ir al río, hay que gestionarlos como fertilizantes. Los cadáveres, nunca, jamás de los jamases, van a la basura. Se gestionan mediante compostaje, enterramiento autorizado o rendering. Y las aguas de lavado, al ser riles, como hemos visto, siempre necesitan tratamiento antes de verterse. Bueno, después de todo esto, vamos a quedarnos con la idea principal, a resumir cuál es nuestro papel como profesionales en toda esta historia. La idea clave es esta, y tiene que quedar clarísima. Gestionar bien los residuos no es un simple trámite para evitar una multa. Es una pieza fundamental de nuestro compromiso con la salud pública y el medio ambiente. Y no hay que olvidarlo nunca. La cadena de responsabilidad empieza y termina en nosotros. Somos los generadores. Y me gustaría terminar con una reflexión. ¿Todo esto de lo que hemos hablado es simplemente una lista de reglas que hay que cumplir por obligación o es una parte esencial de nuestra ética como profesionales de la salud? La respuesta que demos a esa pregunta, en el fondo, define la clase de veterinarios que queremos ser.